Una vez más, bienvenidos a este espacio tan especial con el pastor Alfonso Villamarín. En el día de hoy, la enseñanza nos lleva a reflexionar sobre nuestra actitud ante las diferentes circunstancias de la vida. Un afectuoso saludo para todos en este día y damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da de reflexionar en su palabra en tiempos como los que estamos viviendo. Y para esto les invito a que leamos en la epístola de Pablo a los Romanos el capítulo 15, versículo 4 y luego el versículo 13. Repito, Romanos 15, versículo 4, luego el versículo 13. Leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Señor nos bendiga en esta meditación de la palabra del Señor. En estos tiempos de dificultad, de adversidad, de tribulación, de crisis, de enfermedad, de muerte, de pandemia, de desempleo, porque los tiempos que estamos viviendo generan estas situaciones y muchas más. Y entonces las gentes tienen cierta esperanza. La gente normalmente dice, la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, en medio de lo que vivimos, la gente tiene cierta esperanza de que, se descubra una vacuna que pueda dar alivio a esta pandemia, a esta enfermedad por este virus. La gente tiene esperanza de que vaya a recuperar sus empleos, de que la economía no vaya a verse tan afectada. La gente tiene esperanza de que no se contagie de este virus, pero es una esperanza como que de pronto a ver si se sucede lo que estoy esperando. Es una esperanza incierta, no es una esperanza segura. Es una esperanza que se vive en medio de incertidumbre y por si de pronto logro obtener lo que espero, lo que quiero. Pero la esperanza de nosotros, la esperanza del cristianismo, la esperanza en nuestro contexto cristiano y teológico es una esperanza en donde es la expectación de un bien de Dios. Es la espera paciente de que ese bien del Señor va a llegar, pero es el descanso en sus promesas. Descansamos en las promesas del Dios que es inmutable, del Dios que no tiene mudanza, que no hay sombra de variación en él. Nuestra esperanza está depositada en ese Dios que es verdad, que habla verdad y que es veraz. En ese carácter de Dios en donde Él no miente, en donde sus promesas se cumplen. Es decir, descansamos en su palabra, en sus promesas, descansamos en Cristo el Señor, en donde nuestra esperanza está bien fundamentada. Es una esperanza cierta, no es aquella esperanza de aquel que no conoce a Dios, que tiene cierta ilusión de obtener aquello, pero que no es seguro, no es tan cierto. Pero lo nuestro es cierto. Nuestra esperanza está bien fundada, bien fundamentada. Es una esperanza cierta. Y en el Antiguo Testamento, la Escritura nos señala de la siguiente manera en Jeremías, profeta Jeremías, capítulo
14, versículo 7 y 8. Dice así: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, Jehová actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Tú, la esperanza de Israel, su Salvador en el tiempo de la aflicción. Hasta ahí podemos dejar la lectura. Repito esta última parte. Tú, la esperanza de Israel, su Salvador, en tiempo de aflicción. Aquí el pueblo está declarando: hemos pecado, hemos faltado contra Dios, nos hemos rebelado. Y esto trajo consecuencias para el pueblo, pero entonces ellos pueden decir de una manera cierta que Dios es su esperanza, que el Señor Jehová Dios es la esperanza de Israel, su Salvador, en tiempos de aflicción, a pesar de lo que ellos habían cometido, de las faltas y el pecado y la desobediencia a Dios, y viviendo las aflicciones como consecuencia de ese pecado. Ellos dicen: Jehová es nuestra esperanza. Y ciertamente que Dios era la esperanza de su pueblo, que vez tras vez se manifestaba para bendecir a su pueblo, aún a pesar de sus rebeliones. Y para nosotros igualmente, ese Dios es nuestra esperanza en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia o situación. Y en el Nuevo Testamento, para nosotros, la iglesia del Señor, igualmente, nuestra esperanza está declarada en Colosenses, epístola de Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Dice: a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Así como para el pueblo de Israel en la antigüedad Jehová era su esperanza, para nosotros igualmente Dios es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza gloriosa. Bendito el nombre del Señor. La palabra del Señor lo declara. Lo creemos y recibimos esas bendiciones porque ya lo hemos experimentado y porque lo seguiremos viendo en cualquier tiempo. Y en la epístola a Timoteo, el capítulo 1, el versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Esa esperanza ciertísima, esa esperanza segura. Por tanto, nuestra expectación por ver y recibir ese bien de Dios es una expectación, es una espera en paz, con gozo, segura, porque recibiremos lo que del Señor esperamos. Ahora, hay quienes colocan su confianza, su fe, su esperanza en los hombres, en un político, en un gobierno, y se ven tan frustrados. Depositan su esperanza, su confianza y su fe en el dinero, en las economías del mundo, en sus propias habilidades o sabiduría, y entonces vienen las frustraciones, entonces viene la incertidumbre, entonces se ven
tan desalentados porque no llega aquello que esperaron. Confiaron en un hombre y los defraudaron. Confiaron en sus habilidades y fracasaron. Pusieron su confianza en un gobierno y después están totalmente defraudados. Eso sucede frecuentemente, el hombre colocando su confianza, su esperanza e inseguridad en aquello que es incierto, que no es seguro. Y entonces, por eso, las frustraciones y las desesperanzas. Pero la palabra del Señor es clarísima en el pasaje inicial que leímos, en donde el versículo 13 nos dice, o sea, Romanos 15, 13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe. El Dios de la esperanza. Nuestro Dios es esa clase de Dios. El Dios de la esperanza. Él es esperanza. Por tanto, si nosotros depositamos nuestra fe, confianza y esperanza en Él, no seremos defraudados. No, en Él está bien fundamentada nuestra confianza y nuestra seguridad, no importa en medio de las dificultades que vivamos. Estamos viviendo tiempos realmente difíciles, tiempos que no se esperaban. En un tiempo posmoderno como el que estamos viviendo, jamás se pensó que se viviera una situación a nivel mundial que trae una crisis inmensa en muchos órdenes de la vida nacional, de la vida familiar y personal. Y el peligro de contagio y el peligro de muerte y las situaciones que han traído este confinamiento, este aislamiento y el cese de tantas actividades económicas y laborales. En este tiempo en que nosotros estamos viviendo, ¿en quién confiaremos? ¿En quién vamos a depositar nuestra esperanza? Pues nosotros, como hijos de Dios, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, y para todo aquel que me escuche, que nuestra esperanza esté puesta en el Altísimo, en aquel que es esperanza, en aquel que no miente, en aquel que cumple sus promesas, en aquel que es misericordioso, de tal manera que si esperamos en Él, recibiremos de Él el bien que el Señor sabe dar. Y por eso sigue diciendo ahí el versículo, dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo podremos disfrutar de abundante esperanza, con paz, con gozo y fe, abundante esperanza. Él es el Dios de esperanza y por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, entonces abundamos en esperanza, de tal manera que en el tiempo que estamos viviendo podemos estar tranquilos. Podemos estar confiados, podemos estar seguros, no hay incertidumbre, hay certeza de una respuesta segura de Dios para nosotros, su pueblo y sus hijos que esperamos en Él. Así que démosle lugar al Espíritu de Dios en nuestras vidas para que abundemos en esperanza, como también lo dice el versículo 4. El versículo 4 nos dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para que por las Escrituras tengamos esperanza, porque esto es palabra de Dios. Esta escritura es palabra de Dios, es palabra viva, es palabra que se cumple, es palabra segura, es palabra cierta, porque nuestro Dios es un Dios que habla verdad como Él es verdad, y es un Dios veraz que cumple lo que escrito está. Entonces, por estas promesas, por esta palabra, por este conocimiento de Dios, podemos tener esperanza, como le está diciendo.
para que por las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, nosotros sí que tenemos esperanza. Sí que tenemos confianza y seguridad. De lugar a la palabra de Dios y de lugar al Espíritu de Dios. Que la iglesia del Señor, que el pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre, y afrontando las tribulaciones y las pruebas, las situaciones, la adversidad, no importa, tenemos esperanza. Una esperanza cierta. Y el Señor sabe librarnos y sacarnos en victoria en medio de cualquier situación que podamos vivir. Entonces, démosle lugar a aquello que nos trae esta esperanza, la palabra y el Espíritu. Vamos a la Escritura, profundicemos en las Escrituras, seamos sensibles al Espíritu Santo, demos lugar al Espíritu Santo y disfrutemos de abundante esperanza. Ahora, no quiere decir que cuando nosotros abundamos en esperanza, entonces no tengamos dificultades. Precisamente por las dificultades y las pruebas, por las situaciones que se viven, es que necesitamos de esta esperanza. Y en la misma epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, el versículo 18, capítulo 4, versículo 18, dice, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, cuando todas las cosas eran contrarias, cuando todo era adverso, cuando de manera natural no había posibilidad para él ver en su vida lo que Dios le había prometido, él creyó en esperanza contra esperanza. Y cuando él creyó de esa manera y tuvo esa esperanza, entonces el milagro de Dios vino. La obra del soberano Dios se manifestó en su vida y aquello que parecía imposible se hizo una realidad. Así creyó Abraham y disfrutó de la bendición de Dios, del milagro de Dios, de la obra soberana de Dios. Creyó en esperanza contra esperanza. Entonces nosotros, en medio de lo que estemos viviendo y podamos vivir en el futuro, cuando todo es adverso, cuando todo es dificultoso, cuando todo se ve oscuro, cuando no hay una luz que brille, cuando las cosas se salen de las manos nuestras, cuando no vemos respuesta, no hay salida, no hay camino, cuando las cosas se presentan de esa manera, entonces nosotros tenemos esperanza. Esperanza contra esperanza. Cuando todo nos es contrario o cuando todo nos sea contrario, nosotros tenemos esperanza. Y como Abraham, veremos también la obra de Dios. Veremos también la mano de Dios. Veremos también la manifestación de Dios. Veremos el milagro soberano y glorioso del Dios todopoderoso, del Dios inmutable, del Dios que cumple, del Dios que vela por su pueblo, del Dios que hace maravillas y que permite que todo aquello que vivamos, esa dificultad, esa adversidad, esa situación apremiante en donde las cosas se salen de nuestras manos y como que no vemos salida, pero que tenemos esperanza, entonces podemos ver la magnífica gloria de Dios. Y el Señor permite eso para enseñarnos, para moldearnos, para formarnos, para fortalecernos en fe. No nos veremos defraudados. Por el contrario, tendremos gran satisfacción de salir victoriosos y salir mejores cristianos,
gente con una fe más fuerte, gente fortalecida y bendecida, gente con un mejor carácter, gente con una mejor visión por la vida, pero gente que entiende que definitivamente los ojos deben estar puestos en el Dios de la esperanza, en el Dios glorioso. Y ahí en el capítulo 5, también de Romanos, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Repito, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Escuchemos. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en ello porque tenemos esperanza en Dios. Nos gloriamos en ello, en la esperanza de la gloria de Dios, y en las tribulaciones, porque esto redunda en mucho bien para nosotros. Redunda en esperanza, redunda en gracia, redunda en crecimiento y en bendición, porque no estamos solos. Dios está presente. Y si Dios está presente, las cosas están bien. Si Dios está presente, si es la voluntad del Señor, Él tiene todo bajo control, las cosas están bien, es el mejor lugar donde podemos estar, y con una gloriosa esperanza salimos avantes y en victoria y cumpliendo los propósitos del Señor, y entonces nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Señor. Esa es la bendición de los hijos de Dios. Esa es la bendición del que conoce las Escrituras. Esa es la bendición del que da lugar al Espíritu Santo. Esa es la bendición, esa es la esperanza y esa es la certeza de aquellos que colocamos nuestra fe, confianza y esperanza en el Dios soberano y eterno. Que no importa nuestras debilidades, tal vez hemos fallado, tal vez cometimos errores, tal vez Dios permite situaciones con un propósito, tal vez sencillamente las adversidades que de manera natural vivimos en esta vida. No importa, porque en Dios hay perdón, en Dios hay restauración, en Dios hay propósitos, en Dios hay esperanza. No importa cuál sean las circunstancias. De tal manera que la invitación es esta: vamos a las Escrituras porque nos dan esperanza. Aprendemos de ella, nos encontramos con Dios, conocemos al Señor, y conociéndolo a Él, entonces tenemos esperanza. Démosle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y nos deje ver cuál es nuestra condición. Démosle lugar al Espíritu Santo para que aplique la palabra en nuestras vidas. Démosle lugar al Espíritu Santo porque nos hace abundar en esperanza. Démosle lugar al Espíritu Santo que nos lleva a los pies de Cristo. Démosle lugar al Espíritu Santo para que lleve a cabo su obra en nuestras vidas y el nombre del Señor sea glorificado. Para la iglesia del Señor, la invitación y el llamado a poner los ojos en el Señor, a ir a las Escrituras, a acudir al Señor en oración y abundar en esperanza.
porque Él está con nosotros, porque Él trae paz y gozo, porque Él nos ha traído a esta bendita gracia y nos da su consolación, su paz, su fortaleza y bendición. Y al que apenas está escuchando el mensaje de la palabra de Dios, al que apenas viene a conocer de Dios, la invitación es que sin lugar a dudas deposite su confianza en Dios, crea la palabra del Señor, dé lugar al Espíritu Santo, haya arrepentimiento, haya sometimiento a Cristo, reconozca la necesidad que tiene de Dios en su vida, pídale perdón a Dios y entonces tenga paz, tenga esperanza, tenga seguridad, tenga la bendición de Dios en su vida para hoy y para el futuro, para este tiempo, en esta peregrinación por esta tierra, pero también para vida eterna cuando vayamos a la presencia de Dios. Solamente Él es el Dios de esperanza, el que perdona, el que nos saca en victoria, el que cumple sus propósitos para bien nuestro, el que obra que las cosas redunden para bien nuestro. Que esa sea nuestra respuesta a la palabra del Señor, ir a los pies de Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, muchas gracias por esta palabra y gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, porque por las Escrituras y por el Espíritu Santo podemos disfrutar de abundante esperanza, de tal manera que no importa los tiempos que vivamos, nosotros estamos seguros en Dios y no tendremos falta de ningún bien. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, iremos a disfrutar de una mayor gloria en la presencia del Señor. Te ruego, Dios, que bendigas y fortalezca la iglesia. Y te pido, Señor, que bendigas a aquellos que por primera vez están escuchando de tu palabra, para que ellos entiendan la necesidad de Cristo en sus vidas y sus corazones sean abiertos al Señor. Y el Señor también los traiga a esta gracia y los bendiga y les dé el perdón y les dé la salvación y también les dé a disfrutar de esta abundancia de esperanza. Bendícelos, oh Dios, a unos y a otros. Concédenos, Señor, de tu maravillosa gracia, de la abundancia de la esperanza y de la fe que nos lleva a creer de tal manera en el Señor y en su obra que tenemos seguridad de perdón, salvación y vida eterna. El Señor nos bendiga. Gracias, Señor. Amén. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y que la bendición del Señor les acompañe hoy y para siempre. Hasta una nueva oportunidad.